Sean todos bienvenidos los que quizás están por primera o segunda vez. Es un honor tenerte en esta casa que es la casa del Señor, que se llama Misión Esperanza. Tiene su forma, tiene su idiosincrasia, pero finalmente somos parte de la familia de Dios, que estamos dispersos no solamente por Durango, sino en todo el país. Y Dios puso esta palabra en mi corazón ya desde el domingo pasado, justamente cuando José Juan la mencionó al comienzo del culto, y es la que está basada en Ezequiel capítulo 47, por favor. Busque en su Biblia Ezequiel capítulo 47. Mientras usted va buscando, le voy haciendo una introducción un poquito al libro y al profeta. Casi todos coinciden en que el autor del libro es el propio profeta, homónimo, Ezequiel. Él fue parte de la ahí se me fue la palabra, cuando se traslada el exilio, gracias, del exilio, de las personas que fueron con el exilio. Y para que usted vea la diferencia, Ezequiel estaba entre el pueblo, o sea, él ministró durante 22 años en el pueblo. Esta es una visión de tantas, de 52 visiones que él tiene, oráculos, que los transforma en oráculos. Y contemporáneo a él, si usted se acuerda, lo estudiamos el año pasado, estaba el profeta Daniel. Daniel estaba en el palacio, Daniel estaba rodeado de las autoridades de la corte, mientras que Ezequiel estaba entre el pueblo. Ahora, como hijo y como parte de la casta sacerdotal, muchos dicen que Ezequiel ministró al pueblo de Israel, exiliado en tierras paganas, en Babilonia, desde la nostalgia de haber ejercido su función sacerdotal. Es decir, él estaba destinado a ser un sacerdote, pero no lo pudo ser porque no había templo. O sea, no pudo ser el sacerdote que iba al templo como su familia, ni pudo ser el sacerdote que sacrificaba en el templo. Él tuvo que aprender a ser un sacerdote para la ciudad, un sacerdote para el pueblo de Dios que estaba en la diáspora, un sacerdote de la calle, un sacerdote del río, un sacerdote del mercado, un sacerdote de los campos. Y yo pienso que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de la historia y específicamente de este mensaje de Ezequiel, de que nosotros podamos definitivamente asumir nuestro rol sacerdotal en la ciudad. La iglesia es por definición sacerdotal. ¿Qué significa sacerdotal? Es fácil. Cuando usted piense en sacerdote, diga conmigo, sacerdote. Más fuerte, sacerdote. Puente. Ese es un sacerdote, un puente. Por eso el sumo pontífice, de ahí viene la palabra. Un sacerdote es alguien que se pone en el medio entre Dios y las personas, entre las personas y Dios. Y nosotros sabemos que Jesucristo, a quien celebramos cada domingo y celebramos su resurrección, fue el gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo. Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y hoy nos hace una invitación Dios a través de este mensaje de Ezequiel. Así que vamos a leerlo. Versículo 1, voy a leer hasta el versículo 12 del capítulo 47. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental.
Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo. Quiero detenerme un minuto, unos segundos ahí. Y quiero pedirle que usted repita conmigo, demasiado profundo. Otra vez, demasiado profundo. Para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Amén. Quiero pedirle, invitarle a que levante su mano, si puede, derecha o izquierda, la que usted quiera, y me ayude a orar para que la palabra de Dios hoy llegue a cada uno de nuestros corazones, para que cambie nuestra forma de pensar y ordene nuestras emociones. Y eso se traduzca en obediencia a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, al levantar nuestras manos, no estamos ni más ni menos que diciéndote estamos dispuestos, estamos disponibles. Necesitamos tu palabra, que venga como ese río que fluye del templo y pueda limpiarnos, limpiar nuestros pensamientos, pueda limpiar nuestra alma, pueda ordenar nuestras emociones y pueda traer agua limpia a nuestro espíritu. Si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha sido purificado con la sangre de Cristo porque no ha creído en el sacrificio, que es el sacrificio una vez hecho y para siempre, que hoy pueda ser limpio con tu sangre, como cantábamos recién. Y a todos los demás, que podamos hoy entrar en el río del Espíritu y fluir con lo que tú quieres hacer para nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué pasaría si yo le dijera que dentro de poquito el río Nazas, que generalmente está seco y que uno lo puede cruzar caminando a la altura de la laguna, al rato iba a estar lleno de pescadores por todos lados? Que se preparen, que iba a estar todo verde, que iba a haber especies así como usted ni se imagina. Usted me tildarían de que no estaría de acuerdo. Bueno, los que se acuerdan, hace algunas décadas, quizá unos 15, 20,
18 años, el río Nazas se llenó y se inundó. O sea, rebalsó. Fueron 32 horas las que se tardó en llegar a la laguna, porque aunque se soltó la presa porque estaban llenas por estos lados, era tal la sequía que tenía el lecho del río que se escurría, y algunos por primera vez, otros después de muchos años de la comarca lagunera, vieron cómo el río finalmente tenía agua. Y todos sabemos lo que significa el agua. Obviamente fue una gran celebración, obviamente para los que no estaban preparados fue una gran desgracia e inundación. Pero siempre que hay un lecho es porque alguna vez hubo agua y va a volver a haber agua. Cuando llegué a Durango, hace 25 años, ustedes saben, en el año 2000, fue el pico de 10 años de de sequía. Y entonces en ese momento todo el mundo me quería agasajar como extranjero, ahora también, pero ahora no me hacen conocer lugares nuevos porque ya los conozco, pero en ese entonces nos llevaban a conocer, me decían, vengan a ver la presa del Águila, vengan a ver el Set Los Álamos. ¿Cuántos vieron el Set Los Álamos? Poquitos, se lo perdieron. Yo sí lo vi cuando estaba casi completo. Me sentía John Wayne, me sentía Paul Newman ahí en el set de filmación. Vamos a ver chupaderos, y así fui conociendo un montón de lugares. Y un día me dijeron, te vamos a llevar a ver la Peña del Águila. Es una gran presa que tenemos en Durango. Cuando llegué a la Peña del Águila, yo miraba dónde estaba el agua. No había agua. Había un charquito así en el medio del lecho de la laguna. El río no tenía agua. ¿Por qué? Porque estaba seco. Y esa fue la primera impresión que me quedó de Durango, que es un lugar seco, árido, que por las calles van a volar los fardos esos de cactus, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esas ramas enredadas. ¿Cuántos saben que en algunas partes del país tienen esa idea de Durango? A ver, ¿cuántos han hablado con alguien y dicen, no, en Durango hace un calor, los alacranes te llevan en andas? Piensa que los alacranes venenosos son los grandes, ¿no? Los alacranes venenosos son los más chiquitos, los güeritos. Se hacen una idea de nosotros. Ahora, cuando sucedió eso, me empecé a interesar y empecé a investigar por qué el nombre de Durango. Resulta que Durango es más allá del agua. Y resulta que Francisco de Ibarra, el fundador, se quedó en esta zona porque era un valle. El Valle del Guadiana, le llamaron Vizcaya porque es de donde él venía, pero había ríos que hacían que este fuera un lugar fértil, un lugar donde se podía dedicar a la agricultura y obviamente un lugar ad hoc para establecer una población. Soy un convencido de que nosotros, como hijos de Dios, afectamos el lugar en el que vivimos, absolutamente, para bien o para mal. Y mi gran pregunta durante muchos años es, ¿qué fue lo que sucedió en Durango? Con iglesias que tienen más de 120 años establecidas, las históricas, y algunos de nosotros que tenemos más de 20 años aquí, ¿por qué todavía la sequía? ¿Por qué todavía la sequía espiritual? ¿Por qué sigue sucediendo que cada vez más nos recluimos en lugares como estos, en lugar de ser, como dice este texto, el río de Dios para la ciudad? Mire, no es muy difícil la exégesis. Ezequiel es un libro cargado de imágenes, de metáforas. Es un profeta sumamente dramático en su forma de expresar, sea a través de los oráculos, es decir, de los mensajes, o sea a través incluso de propias dramatizaciones. Y es claro al leer este texto y al combinarlo con Apocalipsis capítulo 22 al final, que nos habla también del río de Dios, de que el río de Dios no es sino la iglesia que viene para bendecir a la ciudad y a la nación, no para recluirse en 4 paredes.
Así como en el Edén Dios puso ríos que regaban y que hacían de ese un lugar fértil y hermoso y un paraíso, la iglesia está llamada a recorrer las ciudades, las naciones, las estructuras de maldad y finalmente traer el reino de Dios, la justicia, la paz, el gozo, la armonía, a través de personas como nosotros. Y me di cuenta de 3 cosas al leer este texto. En primer lugar, es un río tan profundo que nos obliga a nadar. No hay de otra. Si usted quiere cruzar, usted tiene que aprender a nadar. ¿Cuántos saben que los buenos maestros de natación enseñan a nadar arrojando a los niños al agua? ¿Cuántos aprendieron así? ¿Cuántos aprendimos así? Yo me acuerdo, mis hijos eran chiquitos, íbamos allá al CONADE, ahí aprendieron a nadar y nosotros estábamos con mi esposa en la tribunita. ¿Vieron que hay una tribunita? Y estábamos mirando así, ¡ay, qué lindo los nenes! Le van a enseñar a nadar. Yo me había olvidado cómo había aprendido yo. Entonces lo agarran a los dos, lo agarran y dice, ¡pum!, al agua. Obviamente, eran chiquitos, no podían hacer pie. O sea, nadas porque nadas. ¿Por qué? Porque el mismo instinto de nuestro cuerpo es no hundirnos. Y al hacer estos movimientos empezamos a aprender a flotar. Obviamente el maestro estaba ahí a un metro, a medio metro, listo para que si pasara algo, lo tomara. Esa es la forma como Dios quiere trabajar con nosotros. Quiere que tú y yo perdamos el miedo. Quiere que nos arrojemos literalmente al agua, que aprendamos a nadar en la corriente del Espíritu. Muchos de nosotros estamos, como dice el texto, estamos en la orilla hasta los tobillos y desde los tobillos miramos todo lo que sucede en el río, lo que sucede del otro lado del río y no nos queremos meter más. Otros se animaron hasta las rodillas y dicen, ay, me voy a involucrar algo más, me voy a involucrar en la obra de Dios, voy a ir y voy a felicitarlo a Luis por todo lo que está haciendo allá en Milpilla junto con su esposa. Otros dicen, me voy a meter hasta la cintura, pero como sea, no queremos perder el control. Los tobillos, las rodillas y la cintura son imágenes de que todavía queremos tener el control. Cuando usted se arroja a un río que es profundo, usted tiene que perder el control, porque si no se ahoga. Porque trata de nadar en contra de la corriente, se cansa y se va a bajar ahí. Tiene que aprender a fluir en el río. Tiene que aprender a dejarse llevar por el Señor. Y esa es la primera invitación que el Espíritu Santo nos hace en esta tarde. La única forma de meterse en el río de Dios es dejarse llevar por la corriente, perder el miedo, dejar de querer tener el control. Es una invitación que el Espíritu Santo nos hace. Cada uno de nosotros lo va a entender a como el Espíritu Santo le hable. Pero le voy a poner alguna imagen. Usted sabe que hoy en día, como sociedad humana contemporánea, cada vez está más devaluado el matrimonio como un pacto delante de Dios y obviamente también delante de las leyes humanas. Y cuando yo platico muchas veces con los jóvenes que no quieren casarse y que no conocen al Señor y piensan que estar o vivir en pareja es una forma de probar y ver a ver cómo nos llevamos, lo que nos damos cuenta es que ellos nunca logran experimentar la verdadera plenitud de amar y sentirse amado. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios, Dios nos diseñó para que la intimidad sexual y para que la intimidad en la pareja se disfrute en el marco de un compromiso a priori. No hay otra forma.
Y entonces están probando a ver si funciona y luego cambian de una pareja y se van con otra y se van con otra y así toda la vida no pueden encontrar esa plenitud. ¿Por qué? Porque esto se trata de un compromiso a priori. Y de hecho usamos esa imagen, ¿sí o no? Te tenés que tirar al agua. ¿Cuántas veces le dijimos a alguien, dice, ¿qué hago? Tírate al agua. ¿Se usa esa expresión acá o no? ¿Sí o no? Pero ¿y si me dice que no le gusto? ¿O si me dice que no se quiere casar conmigo? Bueno, por lo menos lo intentaste, ya sabés que ella no es o él no es. Pero están así como, ¿por qué? Porque no queremos comprometernos. Valga la imagen para nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros no queremos tirarnos al agua con el Señor, no queremos entregarnos completamente, no queremos nadar en el río del Espíritu porque le tenemos miedo. Le tenemos miedo a tanto amor. Tenemos miedo a tanto amor. A ver si tanto amor me pide tanto amor de mí. No, y entonces andamos, no hay experiencia más preciosa que ser amado por el Señor y amarlo a Él con un amor apasionado, un amor total. Si siempre te quedas en la orilla, vas a vivir de los testimonios de los demás, de lo que los demás te cuentan. Ay, fulanito me contó que tuvo esta experiencia con el Señor, qué lindo. Ay, vi el video que sucedió. Hoy el Espíritu Santo te dice, aviéntate. Tírate al río, déjate guiar por la corriente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe que el río dice que por donde pasa transforma todo lo que toca? Todo. Hace algunos años tuvimos la dicha de ir 2 años seguidos a la Huasteca Potosina. Es impresionante la vegetación que hay al lado de esos ríos, de esas cascadas, lo que se genera en torno a esos pozones o cenotes, como le llamamos, con agua helada. Una cosa maravillosa, todo verde, exuberante. Por donde pasa el río hay vida. Usted sabe que si usted está en esta parte del río y usted quiere cruzar a la otra, lo van a tener que ir a buscar como un kilómetro adelante. ¿Por qué? Porque es tanta la corriente que trae el río abajo que usted no se da cuenta, pero lo va a arrastrar. Va a llegar al otro lado, pero como 1 kilómetro más adelante. Por donde pasa el río hay vida, como dice Zacarías capítulo 14, verso 8. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida. La mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. En este pasaje y en el que leímos de Ezequiel se menciona el mar muerto, porque el mar muerto es un símbolo por excelencia de donde no hay vida, donde hay muerte. El mar muerto es tan salino que usted no se hunde en el mar, está en una depresión terrestre al punto donde no hay vida de nada, no hay vida vegetal, no hay vida animal. Es un lugar seco. Lo que está diciendo el profeta es que el poder de Dios de traer vida a través de este río que brota de la presencia de Dios, que en el sentido figurado, como les decía, somos nosotros la iglesia, es tan poderoso, es tan fuerte que puede hacer que de un lugar como el mar muerto haya vida, y haya peces, y haya pescadores, es decir, se transforme todo, todo se transforme. Platicaba con un vecino esta semana que lo fui a visitar al hospital y hablábamos acerca de la caravana de oración que tuvimos. Y le conté cómo, porque él veía muchos autos que salían. Le dije, fuimos a hacer una caravana de oración y me miraba, ¿qué es eso? Bueno, dimos una vuelta por el periférico, los 60 kilómetros que tiene, y oramos bendiciendo a la ciudad. Y cuando llegamos aquí en la plancha, surgió el comentario entre nosotros. ¿Vieron algunas personas que están disque cuidando la ciudad, no es cierto? Y me hacía el comentario, como no tienen miedo, no, lo que están asustados son ellos. Imagínense,
50 carros dando vuelta por la ciudad pidiéndole a Dios que traiga su reino. El mal nunca triunfa. Siempre va a triunfar el reino de Dios. Y el río somos las personas, los que le creemos al Señor. Si lo cree, dele un aplauso al Señor. Créalo. Créalo. Fíjese lo que dice Joel 3:18. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Promesa de vida, promesa de plenitud, promesa de gozo. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Salmos 46:4. Por eso esta canción que escogimos que dice: yo danzo en el río de Dios. Tu fuerza la vas a encontrar en el Señor, no en un programa de gobierno, no en una cuenta en el banco. Qué bueno que tengas una cuenta abultada, qué bueno que seas beneficiario de un programa de gobierno, qué bueno que tengas bienes para administrar que Dios te ha confiado, qué lindo que tengas una buena familia. Pero quiero decirte que si tú te apoyas, si tú haces de esas cosas buenas en la vida, haces tu apoyo, es decir, tu confianza, entonces estás en graves problemas. Porque algún día una de esas cosas puede no estar funcionando bien. Y entonces toda tu vida se va a venir para abajo. Pero si tú pones tu confianza en el Señor, te vas a dar cuenta que Él va a ser el que te va a sostener siempre. Y si Dios te sostiene, entonces tú tienes palabra, actitud, emociones, razones para poder sostener todo lo que está a tu alrededor. Tienes liderazgo. Miren, muchas veces ustedes saben, por nuestra tarea pastoral nos toca hablar con parejas. Y las parejas que están en crisis piensan que el problema de la crisis se arregla con una consejería matrimonial. La consejería matrimonial te puede abrir un panorama, pero una crisis más máxime de las magnitudes con las que a veces tratamos, ¿saben cómo se arregla? Otros piensan que se arregla discutiendo y hablando y volviendo al pasado y poniendo puntos sobre la mesa. ¿Saben cómo se arregla? A solas con Dios. Es que yo quiero, pastor, que usted venga y le diga a mi esposa tal y tal y tal y tal, porque a usted sí lo va a escuchar. No, no funciona así. O yo quiero, pastor, que usted le diga a mi esposo que tal y tal y tal y... No funciona. Claro que ayuda a la consejería, nos ayuda a nosotros a abrir nuestro corazón delante de alguien que nos escucha de parte de Dios y nos puede dar una palabra. Pero la mayoría de las cosas en nuestra vida, ¿saben cómo se solucionan, cómo encontramos respuesta? A solas con Dios, teniendo un tiempo en la intimidad con el Señor, bebiendo de esa agua pura que es un símbolo de la palabra de Dios. La palabra te purifica. Mira, estás batallando con un pecado cualquiera sea, el que sea, o con un ídolo como comentaba Jeremías, lo que sea. Lee la Biblia. Si tú lees la Biblia no vas a tener deseo de pecar, porque la palabra de Dios te está hablando. Si no lo puedes hacer directamente porque tienes una jornada muy agitada, pues aprovecha las tecnologías y pon una app, y en lugar de escuchar canciones de desamor y de pastor, no sé por qué la infidelidad está en mi matrimonio. Yo digo, a ver, muéstrame tu playlist. Se fue con otra. Me dejó y estoy infeliz. Se fue y revolvió y volvió a irse y ahora yo me fui con otra. Y el brillo de no sé qué. Pero con todo esto, ¿qué es lo que esperas?
Hay cosas que obviamente ya no se nos da escucharlas. No se da. Tengo un problema con el dinero y andas paseando por ahí cerca del casino. A ver si por ahí te da un golpe de suerte, ¿no es cierto? A ver si, no, es que me habló alguien que estaba adentro y me dijo, vení porque Dios me dijo, pero pastor, si me va bien voy a darle el diezmo, ¿eh? Algunos se ríen porque parece que esto no pasa, ya pasa en todas las familias. Esto lo he dicho muchas veces. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si usted está cansado del camino, del caminar, como dice la canción de Cansado del Camino, ¿no? Si usted está cansado de la vida, si usted no tiene fuerzas, no busque las fuerzas, busque el gozo. Porque la Escritura dice, el gozo del Señor es mi fuerza. Muchos buscan la fuerza y se cansan más. Si usted quiere fuerzas, busque el gozo. Busque estar alegre en medio de la dificultad. Busque danzar en medio del problema. Me encanta esa frase, no sé dónde la leí, pero creo que vale la pena usarla. Me corrigen si no la digo bien, ¿no? No sé quién fue el que la dijo, que el tema no está que no llueva, sino aprender a danzar bajo la lluvia, ¿no? Nadie la conoce, soy el único. Señor, que no llueva, que no llueva. Llueve y me deprime porque Si alguien la sabe, me hace así y se la digo para que me la diga. El tema está danzar debajo de la lluvia. Usted no puede impedir muchas cosas, pero usted puede enfrentar ellas con el gozo del Señor. Por último, si me ayudan pasando los músicos. Un río demasiado profundo llega a los lugares más lejanos. Los ríos más profundos son los más largos. El río Paraná, por ejemplo, que tiene más de 4.000 metros, que nace en Paraguay y atraviesa toda la Mesopotamia de mi país de origen, donde ustedes conocen las cataratas del Iguazú. Es un río muy profundo que va socavando el lecho a tal punto que en el estuario donde desemboca forma islas, lo que se llama el delta del Paraná. Es decir, es tan fuerte que forma islas y es donde se hace lo que se conoce como el Tigre, donde hay una población literalmente, por ese delta. Ezequiel capítulo 47, verso 22, un poquito más adelante lo que leímos, dice: repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Ahí estamos nosotros. Nosotros no somos israelitas de nacimiento, somos extranjeros. No pertenecemos al pueblo escogido, pero Dios nos trata igual. Es muy interesante porque esta es una revelación que aparece en este tiempo en los profetas, porque en la antigüedad, si ustedes se acuerdan, en la época de Josué, cuando él entra a la tierra de Canaán, la tierra se reparte nada más que entre las tribus de Israel y la tribu de Leví, que no tiene heredad, porque eran los que se iban a dedicar a las tareas de acompañar al sacerdocio. Aquí vemos que Dios le asigna un lugar a los extranjeros. ¿Por qué? Porque la bendición no se circunscribe a una determinada casta, a un determinado grupo de personas. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí
puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Le cayó el 20 ahora? ¿Sí se da cuenta que el río sale de nosotros? Es la misma presencia de Dios. El lecho del río somos nosotros. Por la ciudad, por la plaza, por el teatro, por el mercado, por la escuela, por el vecindario. Donde tú vas dejando la estela de bendición. Si tú trabajas en la empresa privada, tú bendices a todos, a tu jefe, a tus compañeros. Si tú eres el dueño del capital y estás poniendo a trabajar tu capital, mejor todavía, tú tienes todavía más ascendencia sobre tus empleados o colaboradores o trabajadores, como les llames. Si tú estás en una dependencia de gobierno, tú bendices por las escalinatas, por cada una de las oficinas hasta donde llegas. Tú generas un microclima, un ambiente de bendición. Ya no hay más corrupción donde tú estás. Ya no hay más mentira. Ya no se pueden decir soeces, palabras malas. Tú estás ahí, tú estás bendiciendo. Si alguien necesita orar, va a venir a buscarte a ti. Tú eres el contacto con la presencia de Dios. Tú eres el sacerdote, tú eres el río de Dios para ahí. Con la expresión agua viva, versículo 39, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Nadar en el río de Dios es una imagen de estar lleno del Espíritu. La gran pregunta hoy en día, en esta tarde, al terminar este mensaje es: ¿quieres seguir siempre viendo la vida en Cristo desde afuera del río? ¿Te quieres quedar en la orilla hasta los tobillos? ¿Quieres nada más que hasta las rodillas? ¿Tienes tanto miedo que no te atreves más que la cintura? ¿O quieres echarte un clavado y dejar que el río te lleve? ¿Cuál es la condición? Si alguno tiene sed y si alguno cree. No es para iluminados, no es para perfectos, no es para santos. Es para el que tiene sed y para el que cree. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. ¿Hay alguien en este lugar que tiene tanta sed como el río del lecho del río, como el lecho del río Nazas, a la altura de la comarca, y que dice: yo no puedo seguir viviendo, no un día, ni siquiera las siguientes 12 horas, si Cristo no viene a mi vida, si Él no me salva, si Él no me saca de donde estoy? Para eso murió Jesús en la cruz, para salvarnos eternamente, para evitar que fuéramos a donde estábamos destinados, no por nuestras propias, no porque Dios lo haya preparado para eso, sino porque nosotros lo habíamos escogido. El infierno no fue hecho para ti. Hay un cielo que te espera. Hoy es el día. Hay alguien en este lugar que quiere, que necesita entregarle su vida a Jesucristo, reconocerlo como el único y suficiente Salvador y declararlo el Señor de su vida. Hay alguien en este lugar que hoy quiera tomar esa decisión, sencillamente, como estamos todos con los ojos cerrados. Yo quiero animarte a que lo hagas. Y si es así, que hagas esta oración conmigo. Y quiero pedirle a toda la congregación que me acompañe en voz alta para que tú también tengas confianza de hacerla. Dile así: querido Dios, un poquito más fuerte: querido Dios, hoy reconozco que tengo sed, estoy seco, te necesito, te pido perdón por mis pecados.
he vivido lejos de ti, tratando de saciar esa sed en cisternas rotas. Te abro mi corazón. Dilo fuerte, ven a mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi ser. Espíritu Santo, ven a mi vida. Haz de mí una nueva persona. Así como estamos con los ojos cerrados, habrá alguien en este auditorio que hizo esta oración por primera vez, no la había hecho antes, y cree con todo su corazón que lo que oramos es verdad y le invitó a Jesús a venir a su vida. Así como está ahí, todos con los ojos cerrados, que nadie sienta ni pena ni vergüenza, porque es un acto maravilloso el que hiciste. Si lo hiciste por primera vez, házmelo saber levantando tu mano para darle gracias a Dios. Que Dios te bendiga, no la bajes, por favor. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Que Dios te bendiga, no la bajes. Que Dios te bendiga, varón, no la bajes. Que Dios te bendiga, joven, ahí atrás. No la bajes, por favor, porque es un motivo de enorme alegría para nosotros. Si me ayudan, por favor, los consejeros, estando cerca de las personas que levantaron la mano. ¿Hay alguien más que hizo esta oración por primera vez? Es para nosotros una alegría enorme, porque dice la Escritura que por un pecador que se arrepiente hay gozo en los cielos. Necesito un varón aquí, si me ayudan, por favor, alguno de los líderes. Por favor, necesito un varón ahí. Cada mano que se levanta es muy importante, es una decisión delante de Dios. Y mientras toman sus nombres y les dan un obsequio que tenemos de parte de la iglesia, quiero pedirle a los demás que demos un aplauso de gratitud al Señor por esta salvación que hoy vemos entre nosotros. Los felicitamos, estas 4 personas, estamos muy felices de que hayan recibido a Cristo. Quiero pedirle a todos los demás que se pongan de pie. Y si ya identificaron hacia dónde va el llamado para nosotros que ya conocemos a Cristo, si tú identificas que has estado viviendo a la orillita, o como dijimos hasta las rodillas, y dices, se terminó esta vida insípida, rala, infértil, seca, pide y pide y pide en lugar de dar, sin vida, sin peces, sin propósito, sin provisión. Esto es solamente para los que tienen sed del Señor, de que el Espíritu los llene. Si te conformas con lo que tienes, está bien. Yo quiero meterme en el río y quiero que el río me lleve a donde ni siquiera pueda tener el control. No lo quiero tener. Ya sé lo que significa tener el control. Es una vida horrible. Deja de luchar con Dios.